Llegando en tren desde Roma o a solo 40 minutos desde Nápoles, imperdible visitar el Palacio Real de Caserta, una joya del barroco italiano. Construido en el siglo XVIII por orden del rey Carlos VII de Nápoles, más tarde conocido como Carlos III de España, el Palacio Real de Caserta fue concebido como una declaración de poder y grandeza. Su diseño, a cargo del arquitecto Luigi Vanvitelli, refleja la opulencia y la sofisticación de la época barroca. El imponente complejo, símbolo de la riqueza y el poder de los Borbones, no se terminó hasta 1845, cuando el reino de Nápoles y el reino de Sicilia ya se habían unificado como el reino de las dos Sicilias. Es una obra maestra arquitectónica, con una fachada imponente que se extiende por más de 250 metros. Su diseño simétrico, sus majestuosas columnas y su vasto jardín son testigos del ingenio y la habilidad de los artistas que lo crearon. Al adentrarnos en el interior del palacio, nos encontramos con una serie de salones deslumbrantes, decorados con obras maestras de la pintura y la escultura. Desde la sala del trono hasta la galería de los espejos, cada espacio evoca la elegancia y el lujo de la vida cortesana. Sus jardines, diseñados en el estilo de los jardines de Versalles, son un verdadero paraíso terrenal. Con sus fuentes, estatuas y exuberante vegetación, los jardines reales ofrecen un oasis de tranquilidad y belleza. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este magnífico edificio atrae a visitantes de todo el mundo, ansiosos por descubrir su historia y su belleza incomparable. Sorrento, una joya escondida en la costa amalfitana. Comenzamos a explorar sus encantadoras calles, comenzando nuestro recorrido en la vibrante Piazza Tasso, donde la vida y la historia se entrelazan en un escenario único. Nombrada en honor al famoso poeta del Renacimiento, Torquato Tasso, esta plaza es el epicentro de la actividad local. Desde aquí las calles empedradas se ramifican en todas direcciones, invitándonos a explorar los rincones más encantadores de la ciudad. Y no debes dejar pasar la oportunidad de tomarte una foto en su mirador. Claro, cuando el agua esté azul. Ahorita nos tocó picada. Sin palabras. Y a 150 metros en dirección contraria al mar se encuentra un precipicio. Es Vallone dei Mulini. El nombre del valle viene de un antiguo molino de piedra que tiene su origen en el siglo X, construido por los habitantes del Vallone dei Mulini, que decidieron establecerse en este lugar que contaba con las bondades de situarse muy cerca de un arroyo que fluye en el fondo del valle. Esta es Vía Corso, una calle llena de vida y encanto. Aquí, entre las boutiques elegantes y las tiendas de recuerdos, podemos sumergirnos en la esencia misma de la cultura sorrentina.
Stanislav. Ya sea que estés buscando moda italiana de alta calidad o simplemente deseas pasear y empaparte del ambiente local, la Vía Corso ofrece una experiencia inimaginable que seguro te dejará cautivado. Esta calle, además de ser pintoresca, alberga todo tipo de bares, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de souvenir, galerías y demás. A veces en los callejones puedes encontrar ferias y tianguis. Paralelo a Vía Corso se encuentra Vía San Cesario, donde encontrarás tours a Capri, Costa Amalfitana y demás destinos, sandalias artesanales, vinos locales, el famoso limoncello, tazas souvenirs y gelatos. I need an espresso, a pizza. Con el número 11, Irving Lozano. A medida que nos alejamos del bullicio de la Vía Corso, nos adentramos en la serena atmósfera de la Vía Comunale. Esta calle más tranquila nos permite apreciar la autenticidad de Sorrento, mientras nos perdemos en sus callejones adoquinados y admiramos la arquitectura local. La Vía Comunale es como dar un paseo atrás en el tiempo, donde cada esquina revela una nueva historia y cada edificio cuenta con siglos de legado. La península sorrentina tiene vistas de Nápoles, el Vesubio y la isla de Capri. Fundada por los antiguos romanos, Castellammare di Stabia ha sido testigo de siglos de historia. Sus ruinas arqueológicas, como las de la Villa de San Marco, cuentan la historia de una ciudad próspera y cosmopolita. Pero Castellammare di Stabia no solo es su historia, también es un paraíso natural. Sus playas de arena dorada y aguas cristalinas son perfectas para relajarse y disfrutar del sol del Mediterráneo.
Caminar por las estrellas calles empedradas de Castellammare es como viajar en el tiempo. Sus encantadoras plazas y edificios medievales te transportan a épocas pasadas llenas de romance y misterio. Allá está el castelo. Y esta es la hermosa bahía mediterránea de Castello de Mare. Castelmare di Stabia. Castellammare. Castellammare. Para los amantes de la naturaleza, encontrarán en los montes cercanos espectaculares senderos para hacer senderismo, que ofrecen vistas panorámicas de la costa y el monte Vesubio. Los mariscos frescos, las pastas caseras y los vinos locales son solo algunas de las delicias que te esperan en los restaurantes de la ciudad. Definitivamente estar aquí y con estas vistas es relajante, placentero y hasta bohemio, con unas buenas cervezas bien frías. ¿Cómo no? Por allá arriba hay un teleférico que llega hasta la cumbre, donde hay unas cabañas y hay picnic o carne asada con vista a todo el Mediterráneo. Y ese mismo teleférico te lleva hasta Sorrento. Es como un San Pedro con bahía. Amalfi Drive es una carretera estrecha que recorre toda la costera amalfitana desde Sorrento a Salerno, con increíbles paisajes y vistas. Otro mundo. Y no hay palabras para esta hermosa vista que nos recibe Positano. Increíble. Hemos llegado al centro principal de la costa amalfitana. Amalfi es una de las 4 repúblicas marineras de la Edad Media, junto a Génova, Pisa y Venecia. Es un testimonio vivo de la relación comercial con todo el Mediterráneo. Y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Definitivamente es uno de los pueblos más pintorescos y bellos de Europa. Esta población está ubicada en la boca de una profunda garganta
Cerreto. Apenas entrando a la Piazza del Duomo, no puedes dejar de maravillarte con la majestuosa construcción arquitectónica medieval. Una joya, una belleza total que te deja con la boca abierta. Impresionante. Esta iglesia es hermosa. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Ah, che è No. Cattedrale di San Andrea Apostolo. Es una catedral católica del siglo IX en la Piazza del Duomo, en Amalfi. Está dedicada al apóstol San Andrés, cuyas reliquias se guardan aquí. Antiguamente sede episcopal de la diócesis de Amalfi, ha sido desde 1986 la diócesis de Amalfi Cava de Tirreni. No. Vamos a manguear, ¿no? Toma una foto, ¿no? No se diga más. Sí. Tantas de 100. Aquí concluye este video. Los esperamos en una nueva aventura, un nuevo lugar. Chao.